Imagina que hoy es un día cualquiera. Sales a la calle, tomas el café de la mañana y de repente un destello más fuerte que 1000 soles te deja ciego. Esta es la historia de Hiroshima. Pero lo que casi nadie te cuenta es que ese segundo también desató un terremoto económico que cambió el mundo. Hoy no vamos solo a contar la explosión, vamos a contarte parte del rastro del dinero, las decisiones y las industrias que florecieron o que se forjaron a la sombra del hongo nuclear. Hiroshima era una ciudad normal, tranquila, niños jugando, trabajadores, negocios abriendo, pero el 6 de agosto de 1945 el cielo mostró algo imposible. Y en ese momento no solo murieron miles, nació una economía que pocos vinieron a venir. La bomba no se hizo sola. Fue una maquinaria secreta llamada Proyecto Manhattan, donde se invirtieron $2.000 millones de la época, equivalente a decenas de miles de millones hoy, en ciencias, fábricas, universidades y empresas como General Electric, DuPont, la Universidad de Chicago, Laboratorio Los Álamos, por mencionar algunas. No fue solo poder militar, fue inversión calculada. Para entender Hiroshima, hay que mirar primero a quienes lo hicieron posible. Físicos, militares y empresas volcadas en un proyecto gigantesco y secreto. El proyecto Manhattan movilizó laboratorios, fábricas y millones en inversión. Una maquinaria científica e industrial que costó, vuelvo a repetir, cerca de $2.000 millones en la década de 1940. Una suma colosal para la época. Esa inversión no se quedó en la academia. Creó cadenas de suministro, contratistas y capacidades industriales nuevas. Siendo así, la bomba sí o sí se tenía que detonar. Estados Unidos no había invertido tanto dinero solo para construir la bomba. Si tienes una bomba nuclear, es para usarla, para detonarla, no para presumirla. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, ¿sabías que Japón ya quería rendirse desde marzo del 45? Solo que quería negociar y Estados Unidos dijo no, no vamos a negociar. O aceptas la rendición total con todas nuestras condiciones o no hay fin de la guerra. Obviamente Japón no aceptó. ¿Por qué hicieron esto? Porque aún no tenían listas las bombas y necesitaban detonarlas. Y no pueden detonarlas si se acaba la guerra. Porque si Estados Unidos detonara las bombas cuando ya había declarado el fin de la guerra, habría quedado como villano. Entonces, necesitaba el discurso de que detonaron las bombas para que se acabara la guerra. Y así sucedió. Estados Unidos quedó como el buenito de la película. ¿No me crees? Escucha nada más lo que dijo el padre de la bomba atómica. Las bombas no eran necesarias para la rendición de Japón, pero Estados Unidos necesitaba detonarlas. La decisión estaba implícita en el proyecto y no era posible detenerlo. ¿Y quién dijo esto? Pues nada más ni nada menos que Robert Oppenheimer. Así que el proyecto Manhattan era diseñar, construir y detonar bombas nucleares, y aquí hago énfasis en detonar. No era diseñar y construir para guardarlas por si acaso hay guerra y las usemos. No, otra vez, era diseñar, construir y detonar bombas nucleares. Japón estaba derrotado. No era necesario detonar esas bombas. Solo que Estados Unidos tiene que detonar esas bombas. No basta con ganar la guerra nuclear. Es necesario demostrar quién manda de aquí en adelante en la escena mundial. Así nada más. Entonces imagínate esto. Cuando la luz de la bomba se apagó, quedaron las sombras en las paredes. Cuerpos, ciudades convertidas en ruinas. Miles murieron al instante. Muchos más serían víctimas de la radiación y de una tragedia que se extendió por años. Esas pérdidas humanas son indecibles, incalculables, irreparables.
Pero debemos entender que la catástrofe también dejó un problema inmediato. ¿Quién iba a alimentar, reconstruir y reactivar esa economía destruida? Después del estallido, la pregunta era, ¿quién reconstruye? No fue Japón solo. Estados Unidos puso la mano, o mejor dicho, los dólares. De 1946 a 1952, mediante el programa de ayuda y socorro del gobierno en las zonas ocupadas GARIOA, por sus siglas en inglés, la administración de Douglas MacArthur organizó reformas políticas y económicas, pero también gestionó envíos masivos de alimentos, suministros y créditos para sostener a una población hambrienta y una industria paralizada. No fue solo ayuda, fue redefinición económica y contratos. Esa asistencia no fue neutral. Mientras se entregaban sacos de arroz y materiales, se forjaban contratos, se redefinían cadenas productivas y se instauraron políticas que orientaron a Japón hacia una economía de mercado orientada a la exportación y al apoyo industrial. Las empresas estadounidenses y los nuevos actores japoneses encontraron oportunidades. El Estado ocupante necesitaba materiales, había contratos de compra y poco a poco se puso en marcha una maquinaria productiva distinta a la de la era imperial. Con eso termina el mundo antiguo y empieza la época moderna, que por cierto ya está colapsando. Estados Unidos surge como la gran potencia mundial que es, siempre aliado de Inglaterra, con la que tiene esa gran relación especial. Dicho por ellos, Entonces, en 1945 nace el mundo actual. Nace la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el patrón dólar. Y con ello, el nacimiento de grandes empresas estadounidenses. Aquí viene lo curioso. A Japón lo salvó un banquero de Detroit, Joseph Touch, que llegó en 1949 con una idea brutal: parar la hiperinflación y ordenar su economía con austeridad. El plan fue drástico. Eliminó subvenciones, controló la moneda, fijó el yen a 360 por dólar y sacudió al país. Eso sí, provocó una recesión. Empresas quebraron, trabajadores perdieron sus empleos. Fue un golpe duro. Pero eso lo preparó para el siguiente salto. Esa disciplina fue impopular a corto plazo, pero crucial para atraer inversión y para que los recursos de la ocupación se tradujeran en capital que pudiera impulsar industrias capaces de competir internacionalmente. Pero, ¿quién realmente pagó la reconstrucción? ¿Sabes qué es lo más irónico? La recuperación económica no vino de la reconstrucción pacífica, vino de más guerra. Sí, con la guerra de Corea. Estados Unidos pidió recursos, camiones, repuestos, y Japón vendió. Esa necesidad militar fue el milagro japonés. Demanda como estímulo económico, en tiempo récord. Recalco, el empujón industrial decisivo no vino de la reconstrucción civil, sino de la guerra que estalló en la península coreana en 1950. La guerra de Corea generó enormes pedidos de aprovisionamiento a favor de Japón, reparaciones, logística, suministros y transporte. Estados Unidos compró y subcontrató en Japón. Fábricas que estaban al borde del cierre recibieron órdenes masivas. Compañías automotrices y metalúrgicas encontraron un mercado inmediato para camiones, piezas y reparación de material bélico. Ese flujo de contratación actuó como un auténtico salto que ayudó a sacar a Japón de la depresión y hacer girar sus industrias hacia la exportación. Claro, Japón pagó en sufrimiento, pero Estados Unidos ganó de varias formas.
fortaleció sus industrias militares y tecnológicas, absorbió la reconstrucción como mercado cautivo y cimentó su liderazgo global. Todo eso mientras se presentaba como El Salvador. El impulso del mercado militar de los Estados Unidos funcionó como un comprador masivo para la producción japonesa, generando ingresos que no tuvieron que venir exclusivamente de ayuda directa. En resumen, la reconstrucción fue pagada en parte por ayuda y compras estadounidenses, y en parte por la reorganización interna japonesa que permitió que la inversión y la producción se reiniciaran y crecieran. Hiroshima, paradójicamente, aceleró transformaciones. Creó una industria científica y militar que en Estados Unidos se convirtió en un sector permanente. La relación entre gobierno, universidades y empresas creció hasta lo que Eisenhower llamaría, décadas después, el complejo militar industrial. En Japón, la reconstrucción dirigida y la activación por la demanda exterior permitieron que en 2 décadas surgiera un Japón industrial potente, autos, electrónica, bienes de consumo que competirían internacionalmente. Esa reconversión produjo ganadores económicos que no existían de la misma forma antes de la guerra. Hiroshima fue un horror físico, pero también económico. Fue el punto donde la ciencia, la guerra y los negocios se dieron la mano. Y eso cambió el capitalismo moderno. Si el mundo cambió ese día, también aprendimos algo. El verdadero costo del poder siempre se mide en vidas, en contratos ocultos. Así, el efecto de la bomba no fue solo físico o político, fue económico. Las mismas decisiones de guerra y de reconstrucción implantaron relaciones comerciales, contratos y dependencias que forjaron el mapa industrial de la segunda mitad del siglo XX. Te voy a decir una verdad incómoda. Los grandes saltos tecnológicos y militares rara vez son solo ciencia o estrategia. Inevitablemente tienen un componente económico. ¿Quién invierte? ¿Quién produce y quién compra? Hiroshima nos enseña que tras el horror existe una economía que se reordena, con actores poderosos, contratos y decisiones que moldean naciones. Entender esa economía es entender no solo lo que ocurrió, sino por qué el mundo, después del 6 de agosto de 1945, nunca volvió a ser el mismo. Si quieres seguir descubriendo cómo la historia esconde negocios detrás de cada suceso, suscríbete a Archivum, porque los secretos del pasado siguen moldeando tu presente.